¡Hey, mi gente! ¡Ay, Dios mío! Yo siempre con esa motivación. Señor, tú sabes que el Junta de Estrella está para alegrar los corazones e influenciar, porque hace falta esta dosis de energía, de alegría entre la gente. Esto, miren, señores, esto es un antídoto, esto es una terapia, esto es lo más barato que hay. Para usted ir a un psicólogo, usted viene y pone el Junta de Estrella. Ay, Dios santo. Bueno, pero aunque nuestro objetivo siempre es alegrar a nuestro público y dejarle una motivación positiva, pero también hacemos siempre una parte para tratar temas de la actualidad. Y en este momento hay un tema que nos atañe a todos y no podemos estar de espalda a lo que está sucediendo a nivel mundial. Y es que en estos momentos somos testigos de lo que está pasando en este conflicto de Israel y Palestina. Y para tratar este tema y entenderlo mejor, porque hay como ese lío ahí, como en Medio Oriente, y la gente dice, ay, esa gente tiene un lío ahí, eso se entiende. No, tiene su explicación. Vamos a entenderlo al paso, con una persona que tiene un dominio así al dedillo sobre este tema, sobre temas bíblicos. Es un estudioso, es un ducho en estos temas bíblicos y en especial en los temas de Medio Oriente, este conflicto de Israel y Palestina, porque encima de que es un gran estudioso de la Biblia, también ha estado en esos lugares históricos, en esos lugares que actualmente se están debatiendo. Personalmente ha ido a esos puntos donde tanto se habla, y uno nomás lo ve en los libros de geografía, y ahí la foto, pero él ha ido allá y ha caminado y ha visto y ha hablado con las personas, y quién mejor que esa persona. Entonces yo dije, mi invitado especial hoy es nada más y nada menos que el pastor Otto Sánchez, que es el pastor de la Iglesia Bautista Osama. Así que bienvenido al Junta de Estrella, mi querido pastor. Bendiciones. Gracias. Para mí es un placer estar aquí compartiendo contigo. Es una bendición para nosotros que esté en nuestros estudios. Compartiendo contigo y con tu apellido. Gracias. Mire, vamos a arrancar de una vez, porque hay gente... vamos a arrancar con lo más sencillo. ¿Qué fue lo que sucedió el sábado 7 de octubre en Israel? Para documentar a muchas personas que tal vez no están al tanto de esto. Sí, bueno, el 7 de octubre fue algo que conmovió al mundo entero. Pues nos enteramos por las noticias de que el grupo terrorista Hamas había penetrado al territorio israelí, y ya lo demás de los sucesos todos lo sabemos y nos salimos del asombro por la atrocidad cometida, y nosotros lo llamamos grupos terroristas porque realmente son grupos terroristas, aunque dentro de la diversidad de criterios y de ideología hay algunos gobernantes que no lo consideran terroristas, que están luchando por sus derechos, pero ese argumento realmente a mí no me convence en lo más mínimo, porque no se pueden lograr. Decía Martin Luther King Jr., que luchó por los derechos civiles y con el movimiento de no violencia inspirado en Mahatma Gandhi, que tuvo tanto éxito. Martin Luther King decía, no se pueden lograr fines morales por medios inmorales, porque los fines coexisten con los medios. Okay. Yo no puedo pretender darle comida a los pobres robándole a los ricos, y yo no puedo hacer justicia con mis propias manos, y mucho menos involucrando a personas que no tienen nada que ver con este conflicto. Entonces, según los distintos informes noticiosos, este sábado 7 de octubre impactaron el territorio israelí más de 5.000 misiles, y fue un ataque perpetrado por este grupo Hamas. Pero esos misiles, ¿de dónde salieron? Salieron de ese territorio que se conoce como la Franja de Gaza, que está entre el territorio de Israel y el mar Mediterráneo. O sea, pero dentro del territorio de Israel, ¿verdad? Sí, pero entonces, pastor, dígame una cosa.
¿cómo pudieron entrar esos misiles? Si lo que he escuchado, lo que he leído, que Israel tiene el sistema de seguridad, de inteligencia más avanzado. Entonces, ¿cómo pudieron? Unos misiles que no son como una moneda, son aparatos bastante grandes. Sí, en adición a eso, no solamente el misil, sino la cantidad. O sea, que una escalada a esa magnitud requirió una preparación con mucho tiempo de anticipación y de distintos lugares. Entonces, realmente todos nosotros nos preguntamos eso: ¿cómo puede ser posible que uno de los sistemas de inteligencia militar, de espionaje más sofisticados del mundo y que ha tenido tanto éxito, pues haya fallado de esta manera? Para pasar de la Franja de Gaza a territorio israelí hay cámaras, hay vigilancia, hay satélites, sin hablar de todo el aparato de espionaje que hay dentro de la Franja de Gaza, que son parte de los recursos de inteligencia que Israel tiene. O sea, lo que es la vida de este mundo del espionaje, y que de la Franja de Gaza, y eso es algo que sucedió, también hay infiltrados dentro de los mismos judíos que son combatientes de Hamas. O sea que realmente fue una sorpresa, no que haya habido ataques. Por ejemplo, yo estuve en ese kibutz cuando fui la última vez a Israel en el 2017, y ellos tienen todos los restos de misiles, de casquillos de proyectiles, ellos lo coleccionan para que todo el que vaya a ese kibutz vea que no es broma. Incluso cuando estuve en ese kibutz el día anterior, ellos recibieron algunos ataques, pero eran ataques, digamos, rutinarios, porque siempre hay ataques, siempre hay intentos, siempre hay amenazas, pero lo que sucedió el sábado 7 de octubre fue atroz. Entraron a este kibutz, que son comunidades agrícolas autónomas, independientes, donde las personas que viven ahí labran la tierra, tienen su propia administración, tienen dispensario médico, escuelas, y tienen una vida muy sencilla. Lo que hay es de todo, nadie tiene su propiedad privada, sino que es toda una comuna. Y allí entraron esos terroristas y degollaron una cantidad enorme de niños. Wow, entonces, wow. Realmente el mundo quedó conmovido. Nosotros conocemos de la respuesta de todo el aparato militar que tiene Israel. Convocó a más de 300.000 reservistas. En Israel el servicio militar obligatorio es para hombres y mujeres desde los 18 años, 2 años las mujeres, 3 años los hombres. Entonces se convocaron todas esas reservas para ya comenzar los ataques que se están dando en respuesta a esto de parte de Israel. La gente de Hamas tiene una forma terrible de castigar a sus víctimas, porque también supe que cuando ellos atacaron había un festival en el desierto que estaban amenizando, y ahí muchos escaparon, pudieron sobrevivir, otros fueron muertos, otros fueron hechos rehenes, y hubo una abuelita que ellos tomaron como rehén, la mataron y luego subieron fotos en el Facebook de la nieta. O sea, tiene también forma como de maltratar psicológicamente a los familiares. Eso es una situación, una forma terrible de Sí, sobre todo que involucrar, salirse de lo que es el diálogo, la política. El terrorismo surge desde el punto de vista del terrorista por la impotencia de lo que ellos llaman no tener justicia. Entonces toman la justicia por sus manos. Sin embargo, vemos que el terrorismo no ha sido un recurso político eficiente. Sí, llena de terror, de miedo, de anarquía, de hostilidad. No hay un saldo positivo en el campo terrorista. Y
cuando analizamos esto como método de lucha para lograr reivindicaciones de pueblos que están oprimidos, el saldo no es positivo. O sea, el terrorismo no ha logrado nada más que traer el terror, llevar refugiados, personas que no tienen nada que ver con eso, muerte de civiles. De hecho, estos terroristas operan desde lugares donde hay civiles, precisamente para intimidar. Y las noticias se hacen eco, pero no hay una denuncia formal de eso muchas veces. Y imagínense, muchos de los misiles salen de hospitales, salen de orfanatos, salen de escuelas. Y entonces cuando hay una respuesta, lo que sale en las noticias es que se bombardeó un hospital, pero los terroristas se ponen ahí. Por ejemplo, ahora mismo las personas de la Franja de Gaza, los civiles, Israel dio un ultimátum el fin de semana pasado para que salieran todos los civiles, porque que hasta volantes le tiraron a través de aviones los israelitas. Sí, bombardearon para que los civiles se fueran. Pero los civiles están allí en una encrucijada, en un laberinto. ¿Por qué? Porque ellos lo que está sucediendo es que ellos tienen que decidir en manos de quienes ellos prefieren morir. ¡Ay, Dios! ¿Por qué? Porque el ejército israelí va a penetrar y advirtió de que salieran. Pero los de Hamas, su propia gente, dice que al que se intente huir lo matan. Entonces, es una situación agonizante, calamitosa para todas estas personas que viven allí. Entonces, realmente hay que, en mi caso de pastor, yo le pido a Dios que tenga misericordia de esa gente. Es como que tú dices, bueno, yo quiero morir o por los judíos o por mi propio pueblo, porque si intentan huir, entonces también lo matan, porque ellos jamás saben que si hay alguna esperanza de que Israel no bombardee, es porque allí hay 1 millón de civiles. Pero si esos civiles se van, ellos no tendrán protección. Quiere decir que así como Israel tiene una protección que se llama el domo de hierro, ellos tienen un escudo que se llama escudos humanos para evitar que Israel lo bombardee. Okay. ¿Cómo comenzó esto? ¿Cuál es el génesis de este conflicto? Bueno, este conflicto lleva mucho tiempo ya. Para eso tendríamos que irnos a la historia, porque hay muchas personas que están confundidas. Hay algunos que están a favor de Israel, otros que están a favor de Palestina. En este caso, como hemos hablado fuera de cámara, lo que nosotros queremos es orientar y que cada quien saque sus propias conclusiones, porque en el tiempo que tenemos, yo les pido que hagamos otro programa, porque no nos va a dar el tiempo. Es un tema interesantísimo que se pierde en los laberintos de la historia y tenemos que buscar esos laberintos para poder traer lo que es la orientación que nosotros estamos buscando. ¿Usted prefiere que ese tema lo toquemos en No, voy a comenzar. Lo que pasa es que es un tema fascinante, pero extenso, pero sí voy a comenzar a hablar de los orígenes. Bueno, comenzamos, y como es tan intenso y hay tantos detalles, entonces vamos a dividir esto en sí, cómo no, y así yo tengo la oportunidad de que ustedes me inviten y tomar un café. Y tomamos, sí, pero si aparece algo más que un café también es mucho mejor, me explico. Un juguito, otras cosas que puedan adornar la mesa antes de comenzar el programa. Entonces, realmente, para no hacerlo muy extenso y para resumir, tenemos que irnos a la historia antigua. Israel, en lo que fue su reino unido, Israel antes era gobernado por jueces. Y ese último juez gobernante de Israel, según la Biblia, fue Samuel. Samuel va ante Dios y le dice que el pueblo no quiere ser gobernado por jueces, sino por reyes. Entonces Samuel se siente destrozado y Dios le dice a Samuel: no te preocupes, Samuel, no te abatas. ¿Por qué? Porque no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Si ellos quieren reyes como las demás naciones, entonces yo le voy a dar reyes. Y el primer rey fue Saúl. El segundo rey fue el más famoso de todos, David. Después de David, su hijo Salomón. Pero sucedió algo. Salomón
tuvo varios hijos, pero el que heredó el trono se llamaba Roboam. Roboam, pues, fue el rey de ese reino del período unido, de ese reino unido, Saúl, David, Salomón, y él le tocó gobernar eso. Ese reino estaba dividido en 12 tribus, las 12 tribus de Israel. El nombre anterior de Israel era Jacob, cuyo papá era Isaac y cuyo abuelo era Abraham. Entonces viene Abraham, Isaac y Jacob. Jacob tiene 12 hijos y de esos 12 hijos vienen las 12 tribus de Israel. Entonces, cuando Roboam, el hijo de Salomón, comienza a gobernar sobre esas 12 tribus de Israel, había un problema de déficit en el presupuesto para gobernar la nación. Y entonces él consulta con los asesores de su padre, los consejeros políticos, y le dice que qué debía de hacer. Ellos le dicen, como que parece algo que sucedió en cualquier gobierno de este tiempo. Ellos le dicen, no le impongas más cargas impositivas al pueblo. En otras palabras, lo que dicen, vamos a reducir el gasto público, los gastos de representación, vamos a reducir eso, pero no le pongan más cargas al pueblo. Él los escuchó, pero después va y consulta con los que hicieron campaña para ponerlo a él ahí. Y ellos le dijeron, no, aprieta al pueblo. Él se llevó de los consejeros jóvenes y vino una guerra civil encabezada por el rey Jeroboam I. Y entonces, esa guerra civil trajo como consecuencia la división de ese Reino Unido. 10 de las 12 tribus se fueron con Jeroboam I, y entonces ese país comenzó a llamarse Israel, con capital Samaria. Entonces, el reinado remanente del sur, donde se quedó Roboam, se comenzó a llamar reinado de Judá, con capital Jerusalén. Entonces, reinado del sur, aquel donde estaba Jeroboam I, reinado del norte, reinado de Israel, con capital Samaria, y donde estaba Roboam, el hijo de Salomón, reinado del sur, con capital Jerusalén. ¿Qué pasó? Que los asirios invadieron el reino del norte y mezclaron los moradores de ese reino del norte, que eran judíos, con gente de otras naciones. Incluso mezclaron sus creencias y se convirtió de un monoteísmo que adoraba a Jehová Dios a un politeísmo. Y dice la Biblia que adoraban a Dios y adoraban otros dioses. Wow. Y desaparecieron como etnia judía, y de ahí surgen los samaritanos. Por eso los judíos, que quedaron como remanentes puros, que no se mezclaron, ya rechazaban a los samaritanos. Entonces, el reinado del sur, que es el que queda como remanente de judíos puros, son invadidos por Babilonia. Y entonces, a partir de ahí, Israel pasa a ser un botín de guerra del imperio de turno. Después de Babilonia viene el imperio medo-persa. Después del imperio medo-persa viene el imperio griego con Alejandro el Grande. ¿Y qué sucede? Al morir Alejandro el Grande, entonces el imperio básicamente se reparte entre 4 generales. Uno de esas dinastías de generales fueron los descendientes de Antíoco. Y ellos, Antíoco IV, de esa descendencia, repulsaba a los judíos. Y entonces vino y llegó al templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén tenía una zona que se llamaba Atrios de los Gentiles, que hasta ahí podían llegar las personas que no eran judías. Sí tenían afección por la religión judía, pero ya después de ahí no podían. Pero Antíoco IV llegó ahí, entró a un lugar que se llama lugar santo dentro del templo, que solamente podían entrar los sacerdotes, y pasó del lugar santo al lugar santísimo, donde solamente podía pasar el sumo sacerdote una vez al año. Wow. Y allí sacrificó un cerdo, que es abominable para los judíos. Y entonces eso provoca una indignación tal que se llama la revuelta de los macabeos. Los macabeos confrontan a Antíoco IV, tienen cierta independencia, pero no duró mucho tiempo, porque entonces estaba
naciendo el poderoso imperio romano y el general Pompeyo viene e invade la ciudad de Jerusalén y convierte todos esos territorios en la provincia romana de Judea. A partir de ahí, Jerusalén pasa a ser botín y el territorio de Judá pasa a ser botín del imperio de turno. Entonces, ¿qué aconteció? Jerusalén era la más revoltosa de todas las ciudades y donde se inflamaba la llama revolucionaria buscando soberanía. Entonces, en el año 70 hubo una revuelta. Esa revuelta provocó que el general Tito Flavio invadiera Jerusalén, quemara el templo de Jerusalén y un remanente de judíos huyeron al desierto de Judea. Y allí en una fortaleza... O sea, ahí fue bajo el gobierno de Tito que destruyeron el templo. El templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén. ¿Y qué es lo que hay? Que aparece mucha gente haciendo así cuando uno visita esa zona, frente a una pared que es la pared de los lamentos. Sí, el muro de las lamentaciones. ¿Tiene que ver? Sí, tiene que ver más o menos. Voy a explicar. Cristo, cuando estaba en su ministerio, los discípulos le dicen, mira el templo. Y Cristo dijo, aproximadamente 40 años antes, no pasará una generación. ¿Cuánto es una generación? 40 años. Cristo lo profetizó. Que ahí no va a quedar piedra sobre piedra. Vino esa revuelta en el año 70, después aproximadamente de 40 años, tal y como lo profetizó Cristo, y el muro y el templo de Jerusalén fue derribado. Algunos dicen, no, pero entonces no se dio exactamente como Cristo dijo, porque dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra, y ahí está el muro de las lamentaciones. Explico. El templo de Jerusalén, ese templo lo hizo Herodes para congraciarse con los judíos. Le voy a hacer un templo para que tenga su centro de adoración. Y lo construyó sobre una ensenada, una montañita, digamos así. Esta montañita necesitaba 4 muros para después rellenar ese muro, hacer una plataforma y encima de esa plataforma construir el templo. Encima de esa plataforma se construyó el templo. Pero cuando las tropas, las hordas de Tito Flavio llegan a Jerusalén, destruyen a Jerusalén, destruyen el templo, destruyen el muro que hizo sobre el cual se hizo la plataforma, y solamente quedó un muro. Pero un muro, o sea, los demás. Los demás. También de los 4 muros queda uno, que es el muro occidental. Y entonces a ese muro que se le llama muro de las lamentaciones. No es parte del templo, sino parte de la plataforma. De la plataforma. Entonces que lo que Cristo dijo. Una especie de zapata, ¿verdad? Sí, de zapata, de fundamento, de la base. Pero el templo como tal fue destruido por completo. Entonces, ¿qué sucede? Un grupo de judíos se va al desierto y allí asaltan una fortaleza que Herodes construyó por si acaso algún día venía una revuelta, él poderse recluir ahí, y es la fortaleza de Masada. No vamos a hablar de eso, pero eso es otro tema. Pero Jerusalén siguió existiendo y los judíos se quedaron ahí, los romanos sofocaron la revuelta y todo quedó otra vez en orden. Sin embargo, algo sucede, y esto es importante para que nuestra audiencia pueda entender. En el año 132... Atención nuestra audiencia. Sí, este dato que usted va a dar. En el año 132 hubo una gran revuelta, lo que llevó a Adriano, al emperador romano de ese tiempo, a arrasar con la ciudad de Jerusalén y a desterrar todos los judíos. No solamente eso, y aquí es que la audiencia debe tener en cuenta, se le cambió el nombre de Israel o provincia romana de Judea por el nombre de Palestina. El nombre Palestina como tal no está en la Biblia. ¿De dónde viene ese nombre? Ese nombre viene de la derivación de una palabra que los judíos odiaban, Filistea. Entonces, Adriano, para avergonzar a los judíos, dijo, ya esto no es Israel, esto es tierra de los palestinos, de los filisteos. Y a partir de ahí, la tierra que antes conocíamos como la tierra de Israel, comienza a llamarse Palestina hasta el día de hoy. Wow, interesante. Bueno, ¿le parece bien que cortemos aquí
para que entonces a partir de aquí, entonces retomemos la segunda parte de este conversatorio, o podemos... Yo puedo avanzar con algo más. O podemos... de lo que sucedió después. Ok, perfecto. Eso, Ok, sí. perfecto. Mire, yo tengo algunas inquietudes que me han llegado, que la gente pregunta. He recogido esas inquietudes que la gente común tiene de este caso y de este conflicto, y siempre ha habido confrontación por eso. ¿Y qué dice la Biblia de eso? Nosotros encontramos en la Biblia lo que pudiéramos llamar el origen del conflicto. Hay quienes señalan, y tradicionalmente es así, más que por un peso contundente de la evidencia, aunque también lo sugiere, que árabes y judíos son hermanos de padre. ¿Por qué? Porque Abraham he visto por los árabes y también por los musulmanes, porque no todos los musulmanes son árabes, y vamos a aclarar eso después. Acláreme eso. Sí, acláreme. sí. Entonces, y los judíos, ellos ven a Abraham. Abraham es el padre de Isaac. Y cuando nosotros estudiamos la vida de Isaac, Isaac tuvo un hermano antes que él, que es su hermano mayor. Sin embargo, la promesa que Dios le hace a Abraham de ser una gran nación es por él, por Abraham, pero con Sara. Pero Sara no le había podido dar hijos. Y Sara un día cualquiera le dice a Abraham: mira, tú no tienes hijos, llégate a la esclava Agar y ten relación con ella para que ella te dé el hijo que tú tanto anhelas. Entonces, eso fue antes de que naciera Isaac. Entonces viene Abraham. En este momento Abraham se llega a Agar y tienen un hijo, ambos, que se llamó Ismael. Y entonces Ismael, por las intrigas de Sara, fue visto, y tanto Agar como Ismael su hijo, por el rechazo de Sara, de cosas que sucedieron después. Cuando vino Isaac había celo de parte de Sara, y Sara decía que Ismael estaba maltratando a Isaac, y entonces Abraham se ve en la obligación de sacar a Agar y a Ismael su hijo de su casa, y dice que Ismael es el padre de todos los que habitan en el desierto. Entonces se interpreta que es el padre de los árabes, y así se ha tenido hasta el día de hoy. Entonces, cuando nosotros estudiamos los tiempos bíblicos, Dios nunca se opuso a que extranjeros vinieran a la tierra, porque Dios le hizo una promesa a Abraham: y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Dios protege al extranjero, diciéndole a los judíos que iban a hacer lo que los iban a recibir en su territorio, que no lo exploten, que no lo engañen, porque el extranjero es vulnerable. Y eso lo vemos todavía en la actualidad, indocumentados que van a un país, exiliados económicos, buscando una mejor vida, y cómo en ese país lo maltratan, y cómo en ese país lo explotan. Entonces Dios le dice a los que reciben a extranjeros, como lo hizo en los tiempos bíblicos: no, protéjanlo, porque yo soy el Dios del extranjero, de las viudas y de los huérfanos. En otras palabras, yo soy el que protege a los vulnerables, y se los dio como ley. Ahora, al extranjero le dice: no trate de imponer tu costumbre y tus valores, ni tu cultura a esos países que te reciben, en este caso en Israel, sino sométete a las leyes y a las normativas del pueblo de Israel. Quiere decir que veo que es una medida justa. El país que no es tuyo te recibe, pero tú te vas a adaptar y vas a respetar lo que tú encuentras en este país. Yo te protejo para que no te exploten, dice Dios, para que no te humillen, para que no te maltraten, y también yo te digo a ti que tú tienes que adaptarte a lo que tú encuentras, porque no es tu país. Okay. Entonces, Pastor, yo encontré déjeme ver,
retomando la parte de Abraham, que tuvo un hijo con su esclava Agar, la egipcia esclava, y entonces bueno, esta parte bíblica no tiende a confusión, porque cuando Abraham echa a la sierva con su hijo hacia el desierto, dice que Agar se le acabó el agua, se le acabó la comida, y el muchacho estaba tan mal que lo dejó bajo de una mata y dijo, bueno, me voy a alejar del muchacho y no voy a permitir que verlo morir. Una escena como la visualizo como tan dramático. Entonces Dios habla con Agar y le dice, como ve, regresa. Exacto. ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. El muchacho estaba llorando. Levántate, alza al muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos, vio Bueno, Agar creció en medio del desierto. Ismael creció en medio del desierto, pero Isaías era el hijo de la promesa. Isaac era el hijo de la promesa. Entonces no hay una cierta confusión. O sea, nosotros como lectores, como yo me siento un poco confundida, porque de repente Dios le promete que le va a dar un hijo, y ese es el que va a seguir la descendencia de él y su pueblo. Pero entonces habla con Agar, la madre del otro hijo. Aquí hay varias lecturas a esto. Dios habló claro con Abraham y le dice que él hará de Abraham una gran nación y le va a dar un hijo. Pero la línea o la promesa era la combinación Abraham y Sara. Por lo tanto, Abraham desoye, se le olvida la promesa de Dios y se llega a la esclava. Aunque la esclava le dio un hijo, la promesa no era con la esclava, la promesa era por Sara, de él y Sara, no de Abraham y Agar. Por eso es que esa promesa no se cumple con Ismael, sino que se cumple con Isaac. Estamos entendiendo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que eso nos deja una gran lección a nosotros. No podemos desobedecer a lo que Dios diga para seguir nuestra lógica. Para seguir nuestra lógica. No podemos desobedecer a Dios por eso. Para seguir nuestros instintos. Es como que un piloto esté de noche haciendo un viaje, digamos, como el que yo iba a hacer. Ese domingo 8 de octubre yo estaba saliendo para Israel. Yo estaba saliendo para allá, junto con un equipo de personas que íbamos para allá. Y entonces mi ruta era Santo Domingo, el aeropuerto Kennedy de Nueva York, y de Nueva York a Tel Aviv, durante toda la noche. Wow. Salíamos en un vuelo de aproximadamente 12 horas. Durante la madrugada, durante la noche, durante la oscuridad, o aunque hubiera sol, el piloto no navega por instinto, navega por los instrumentos y en total comunicación con la torre de control y con los distintos organismos que están dándole seguimiento a ese viaje. Él no va a guiar por instinto. Los instintos le pueden decir unas cosas, pero los instrumentos son los que hablan. Por eso cuando hay mucha neblina, los pilotos no pueden aterrizar, porque lo hacen manual, y el despegue también. Pero la navegación de un continente a otro, imagínense la noche, y todos nosotros no estamos confiando en los instintos del piloto. El pasajero también está confiando en los instrumentos, y nos echamos a dormir. ¿Por qué? Porque el manual de procedimiento es la instrumentación. Dios nos da su palabra, tanto su palabra oral como se la dio a Abraham,
tú vas a tener un hijo, pero es con Sara. Pero Abraham, aunque es un hombre extraordinario, padre de esa gran nación, Abraham falló. Por lo menos podemos identificar algunas de ellas. Cuando Dios le dice, vete a la tierra que yo te voy a dar por heredad, a la tierra donde tú te vas a establecer, allí comenzó a haber hambre y escasez. ¿Qué hizo Abraham? Se fue de ahí, se fue para Egipto. Eso oyó lo que Dios le dijo. Después Dios le dice, mira, mantente en la promesa, te voy a dar esa promesa, la voy a cumplir, pero no es con nadie más, es con Sara. Y él desoye la voz de Dios para escuchar la voz de Sara, y las consecuencias de esa acción de Abraham la estamos sufriendo. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestras acciones traen consecuencias. Sí. Y nosotros como padres tenemos que saber que lo bueno o lo que yo haga va a repercutir sobre mis descendientes, aunque yo no tenga la intención de hacerle daño, pero mis acciones sí. Entonces la Biblia nos da esa riqueza de esas enseñanzas para que nosotros podamos ver esos modelos y saber qué nosotros podemos imitar de ellos y qué no. Wow, interesante. Es una lección individual y para la humanidad, esto que estamos viendo, y cómo esto que va a repercutir, está repercutiendo ya en el mundo entero, porque este conflicto que ha llegado a estos niveles, a nivel social, a nivel económico, sí, nos político, va a afectar a todos. Desestabiliza. Surgió porque dos personas simplemente no quisieron esperar, se desesperaron, no quisieron creer. Yo siempre pongo como ejemplo lo siguiente. Estamos en una embarcación, en un crucero. El crucero naufraga, nos montamos en los botes salvavidas. Y entonces ahí estamos navegando, luchando por que nos rescaten el bote salvavidas. De repente yo tengo una mochila y de la mochila saco un taladro, de esos taladros de batería. Y digo, no se asusten. Y todo el mundo, ¿qué tú vas a hacer con ese taladro? No se asusten. Yo voy a hacer una perforación en el lado mío, no es en el lado de ustedes. Entonces yo tengo derecho porque yo estoy en el lado mío. No tiene que ver, no importa. Si lo haces en el lado tuyo, nos va a afectar a todos. Nuestras acciones traen consecuencias. Y la gente comienza a decir, no, esta es mi vida, yo hago con mi vida, yo no estoy haciendo nada. Aparentemente, el mundo, las familias, los países, es un sistema abierto, un engranaje, que lo que hace uno nos afecta a todos. Por eso tenemos que saber cómo nosotros vamos a actuar para que eso no traiga consecuencias a personas que no tienen nada que ver directamente, como es con esto, como está pasando con esta confrontación entre Hamas y el ejército de Israel. Genial. Bueno, pues sí, ya. O sea, mi productor me indica que tenemos otra inquietud que dice la Biblia de esto. Ya el pastor lo tocó sobre qué dice la Biblia de esto. Sí, claro está. Entonces vamos a cerrar aquí esta primera parte y vamos entonces más adelante a entrar en detalle con la segunda parte, que dándole seguimiento a nivel histórico hasta la parte actual y qué nos depara en el futuro, qué dice la Biblia, qué dicen las profecías, qué es posible que suceda, cuáles son las conexiones que tienen estos países, quién los está apoyando, cada uno por su lado. Hay muchas cosas, muchas inquietudes, hay mucho conocimiento que uno no conoce, una intríngulis sobre geopolítica, sobre relaciones internacionales, relaciones internas, que es un conflicto muy complejo. Wow. Sí, es muy complejo y es difícil. A través de la historia, la diplomacia, y como vamos a ver en la segunda parte, la diplomacia se ha empleado a fondo. Aún así no ha sido posible, porque hay una mezcla de intereses económicos, creencias religiosas y derechos, y las guerras más sangrientas se dan
por derecho. Wow, Así que, claro que sí, que con mucho gusto estaremos en una segunda entrega orientando y compartiendo este tema con toda su audiencia. Genial. Gracias por la invitación. Gracias, pastor, por esta primera parte. Ajá, Lo sí, esperamos sí. para la segunda. Seguro, Dios mediante. Y ya ustedes saben, ya el pastor viene seteado para una segunda parte, entrar con todos estos detalles, más las inquietudes y las preguntas que ustedes tengan. Voy a recogerlas para cuestionar y que el pastor nos dé muy bien, sí. Es bueno que ustedes me hagan las preguntas, me escriban las preguntas en esta primera parte, para que cuando tengamos la segunda parte yo tener todas estas preguntas, todas esas inquietudes de ustedes, porque el pastor Otto Sánchez es un experto, y no un experto. No un experto, no, ayúdenme. Un experto no, un inquieto. Un inquieto, humilde. Porque aparte de que un hombre estudioso de estos temas, también ha estado en los lugares, en esos lugares. Usted ha visitado de todos estos países, usted ha estado en Israel, en Jerusalén, sí, en la capital, en Siria, en Palestina. En la frontera con Siria, en la frontera con la Franja de Gaza, en la frontera Turquía, con en Turquía no, pero sí en Egipto, que es parte de este mundo y tiene mucho que ver con la historia de Israel. En la guerra de los 6 días, Egipto tuvo una participación protagónica igual, eso fue en el año 1967, y también en la guerra de Yom Kippur en 1973, precisamente en el mes de octubre, que esos ataques de ahora, del 7 de octubre de este año 2023, hace 50 años del último ataque así masivo a gran escala que tuvo Israel. Entonces y tiene que ver una cosa con la otra. Hay una conexión, no me responda, que vamos a dejar esa inquietud ahí para que la gente nos sintonice. Así que, señores, Pastor Otto, ha sido una gran bendición tener sus conocimientos y su presencia aquí. Y ustedes, gracias. Suscríbanse a mi canal, compartan esta información, porque la información y que le den a la campanita. La campanita, clink, 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 la campanita, señores, para que todas las notificaciones de todo lo que vamos subiendo pues llegue a ustedes. Así que nos vemos en la segunda parte de estos episodios. Así que besos, abrazos, bendiciones y que Dios lo cubra con su protección a todos.